Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV Mujer, un programa que hacemos para nosotras las mujeres. Y bueno, además de tener en común que las tres pertenecemos al mundo de la belleza y la cosmetología y nutrición, pues las tres también casualmente estamos casadas con ciudadanos americanos. Entonces, hoy queremos hacerles un programa divertido y a la vez un poco controversial porque, bueno, esto se presta para muchas curiosidades. Entonces, bueno, empecemos presentando a mi querida amiga Jackie y a Karina. Y bueno, empecemos con este tema que tiene sus mitos y sus realidades, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo los conocimos? ¿Cómo conocimos a nuestros esposos? Jackie, cuéntanos. Bueno, como ya saben, es un placer nuevamente estar aquí de vuelta después de un tiempito que lo hemos tenido abandonado, pero bueno, no se trata de abandono, sino de algunos nuevos planes que ya los hemos de dejar saber. Ok, el día de hoy pues tenemos este tema bastante interesantísimo, creo yo, que nos habla acerca de esos mitos y verdades de casarse con un ciudadano americano. Todas nos preguntamos muchas veces y muchas veces estamos en nuestro país y qué tan difícil, qué tan fácil, qué tan real es estar casado con un ciudadano americano. Bueno, en mi caso, yo tengo viviendo acá en los Estados Unidos durante 4 años, ¿sí? Y hasta el día de hoy todavía sigo extrañando, eso sí es una verdad. Pero bueno, no significa que las historias que nosotros ahorita compartamos con ustedes significan que esa va a ser netamente la realidad, porque cada pareja, cada persona son un mundo diferente y vienen con realidades diferentes. ¿Y tú, Karen? Bueno, ya saben, Karina, aquí estoy, también casada con un ciudadano americano, pero un tema totalmente distinto al de ella, porque el de ella sí son americanos nacidos aquí en Estados Unidos, pues, y de verdad ha sido un reto, es un reto diario. Y cuando tú te vienes de tu país con hijos, también eso es uno de los mayores desafíos, ¿no? De la vida, exactamente. Sí. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, conocí a mi esposo en un año que vine de vacaciones y volví a Venezuela, que es mi país de origen, y ahí pues empezó el COVID y me quedé atrapada en el país, pero nunca perdimos esa conexión, siempre hablábamos todos los días y una vez que el país se abrió, pues bueno, me dijo, bueno, o te vienes o te quedas. Y mi madre justamente en uno de esos apoyos que estamos hablando, si la familia realmente está o no, mamá me dijo, bueno, hija, váyase, que esta oportunidad, bueno, usted sabe, pasa una vez en la vida. Y así fue como llegué hace 5 años a este país. Y al año me casé con mi esposo y bueno, también en unos retos muy interesantes que vamos a hablar más adelante, Claro, ¿no? que sí. Hablando de eso del COVID, yo siempre digo que el COVID a mí me dejó aquí, porque justamente, porque justamente yo vine en el 2020. No es que me haya quedado toda la etapa del COVID, sino más bien vine, por decir, nos encerraron en febrero, en marzo, y ya en agosto yo pude viajar porque tenía de hecho ya preestablecidas vacaciones con mi familia. Y con esta situación nadie se atrevía a viajar y bueno, mi madre obviamente como una persona mayor tenía más vulnerabilidad, entonces dije, no, bueno, es mi oportunidad. Le dije a mi hijo, bueno, ¿vienes conmigo o no? Él dijo, ay no mami, si te vas a quedar tanto tiempo, era mi única oportunidad de quedarme un mes, mejor que no me acompañaba. Así que me decidí a venir sola. En eso que estaba acá, una de mis grandes amigas, pues que justamente vine a visitarlo, me preparó un date y así es como conocí y hasta el día de hoy viviendo acá, que es algo que realmente pues no me lo imaginaba. Ajá. Bueno, mi historia es bastante larga porque conozco a mi esposo desde que teníamos 12 años de edad. Estudiamos juntos en el colegio y nos graduamos y cada quien agarró su vida. Después siempre estuvimos en contacto por correos y eso, porque antes era más que teléfono, era correo. Ajá. Y bueno, no, cartas no eran correos porque ya cada quien tenía su vida. Y, que estoy embarazada, yo también, y no sé qué. Entonces, allí estuvimos en ese largo caminar por vidas distintas. Pero recuerdo una vez que mi esposo me dijo, cuando éramos amigos,
que si estábamos solos después de los 40, nos podríamos juntar. Oh, Y aquí estamos los dos juntos, entonces, bueno, él lo decretó y así, bueno, así estamos. Claro, esas cosas que sí pasan, Así ¿verdad? pasan. Ajá. Les quería comentar, bueno, como les dije que el caso mío es un poquito distinto, yo quería preguntarles a ustedes cómo ha sido esa vida en Estados Unidos, ese cambio de cultura que han tenido de su país y con la cultura de aquí de los estadounidenses. Bueno, en mi caso sí ha habido un choque cultural un poco fuerte, ya yo hablo en inglés, ya que, bueno, él no sabía nada de español y yo tampoco sabía muy poco de inglés. Y bueno, ciertamente los latinos tenemos una forma de manifestar nuestras alegrías, de acercarnos a las personas, de conversar, de socializar, y me he dado cuenta que su cultura es totalmente distinta. Él más bien es de apartarse, de estar solo. ¿Son como más calmados? Sí, también eso me ha pegado un poco, ¿no? En ese de adaptarse a como ellos de verdad viven nativamente, pues en el caso particular mío. Pues. Claro. No, bueno, de decir que no va a existir ese choque cultural realmente es mentira. Por más de que tú digas, yo sé hablar inglés, resulta que cuando vienes para acá y te encuentras con un nativo, te das cuenta de que no sabes casi nada. Exactamente, porque es muy diferente encontrarte con una pronunciación totalmente diferente y eso, pero nada es imposible y todo. Yo que empecé de cero, yo tuve inglés en el colegio, pero yo tuve que desaprender y de hecho hoy en día no puedo decir que tengo un inglés bien construido, pero lo que sí sé es que mi oído se ha abierto de este tamaño y ahora puedo entender muchísimas cosas más. Mi esposo nunca me la dejó fácil, él no habla nada de español, ni pretende hablar porque dice, si vivimos acá en América, porque vamos a hablar en español, si acá solamente tenemos que hablar en inglés. Además que no creo que tiene las más mínimas intenciones de aprender, a más que una que otra palabra que yo se le enseño por ahí, o es la palabra que yo siempre utilizo, entonces bueno, él ya sabe más o menos qué significa. Pero sí, el reto es bastante grande porque cuando tú no manejas el idioma, te encuentras sin piso totalmente. Pierdes la seguridad absoluta, porque aparte de que no entiendes cómo es el mecanismo de vivir en este país, que todo es totalmente, yo diría que es súper bien organizado. Sí, automatizado. Sí, automatizado, organizado. Estructurado. Cuando llegas para acá dices, Dios mío, ¿y esto qué contiene? Pero aparte de eso, es el no saber, porque si tú lo podrías entender en tu idioma, se te hace mucho más sencillo. Pero comenzar de cero es perder tu piso por completo, pero no imposible. Ahí lo único que tienes que hacer es el día a día, prepararte. De hecho, nos conocimos nosotras aprendiendo inglés. También tenemos eso en común. Exactamente, eso en común, de encontrarnos en una escuela en donde por lo menos un inglés básico podíamos aprender, y eso no es sencillo, pero no es nada difícil. Toca autoeducarse, y tú vas registrando mucho vocabulario en tu cabeza. Así, tú no te sientas del todo que creas que tu inglés no está bien, no importa, lánzate y dilo. Lo importante es que la otra persona te entienda, y a medida que vas en el camino, pues vas estructurándolo. Y yo no mejor. sé si a ustedes les pasa, pero el tema gestual de la comunicación es Claro, es que a veces no necesitas las palabras como para poder transmitir. De hecho, cuando comenzamos, ¿no te pasaba a ti, María Gabriela? Si tu esposo no habla español, el mío tampoco habla español. Lo único que nos tocaba era así como que esa carita con esos corazones y todo así, todo está bien, perfecto. Pero ya después, obviamente, el día a día ya las cosas van cambiando y no es esa película mágica y tan bonita como pareciera, porque ya viene la realidad, diferentes situaciones. Y resulta que cuando ya aprendes una palabra, resulta ser que de esa palabra hay 50.000 sinónimos, 5, 6, 7 sinónimos. Y tú dices, pero ¿por qué no me lo dice con la misma? O sea, para yo entender, ¿verdad? Sí. Es un lío, pero bueno, es muy bonito. Entonces. En tu caso, un poco más. Sí, es más relajado en ese sentido del idioma, pero en la parte social sí me gustaría tener un mayor inglés, una fluidez al hablar, porque es importantísimo mantener ese contacto social. Y si estás aquí en un país distinto, pues tienes que hablar ese idioma, porque es el que te va a abrir las puertas a muchas cosas.
te sube de nivel también en cuanto a trabajo, te sube de nivel en cuanto a profesión, ya la parte, como ya lo dije, la parte social. Es súper importante el idioma cuando estamos en otro país. Sí, lo que acaba de mencionar Karina definitivamente es porque tú ya vienes, nosotros vinimos ya mujeres grandes, donde estabas acostumbrada a hacer y deshacer con tu idioma, a cómo es tener tus profesiones y todo. Cuando vienes para acá, obviamente tienes que comenzar de cero, porque no vas a tener ni vas a hacer lo mismo que estabas haciendo allá. Bueno, bendito sea Dios que si te tocará hacer igual, pero eso de ahí, de venir y aprender el inglés es netamente importantísimo porque ese es el lenguaje de acá. Si no pierdes como que tu estabilidad emocional, diría yo, tu seguridad como persona. Pero igual, eso es un camino al andar, comenzar de cero. Lo importante es hacer, yo creo que los cambios, ¿verdad? Cuando cambiamos, ciertas cosas nuevas suceden. Hay desafíos, pero hay que... la vida se trata de desafíos y hay que seguir adelante cuando uno quiere algo, cuando uno tiene un proyecto de vida. Eso es sumamente importante también para ustedes, pues, porque la comunicación se trata, o el matrimonio, porque estamos hablando del matrimonio como tal. El matrimonio es parte de comunicación, es parte de ese apoyo, ese entendimiento. Y si no tienen un proyecto de vida, pues no van a llegar a ningún lado, pues. Y más con un idioma distinto, a mí me estresan ellas porque de verdad no sé cómo hacen, pero porque sé lo difícil que es llevar un matrimonio o seguir un proyecto que tú quieres para tu futuro. Ok, hay desafíos, ¿verdad?, que hemos venido hablando, pero una de las cosas es el tema de la documentación. ¿Qué preguntas le han hecho a ustedes que ustedes dicen las desequilibra? En ese sentido de que, te viniste para acá o te casaste con un americano por los documentos o por los papeles. ¿Qué les han dicho? Bueno, de hecho esa es la pregunta más común, ¿no? Si realmente lo hiciste por amor o por papeles. Esa quizás es la... Y bueno, si hay cierta suspicacia de parte del otro lado en el decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ella me quiere, no me quiere. Si hubo como esa cierta suspicacia. Incertidumbre por parte de la otra persona. Sí, hay como esa desconfianza un poco al principio. Pero bueno, yo siento que estar casado no es algo, digamos, que se pueda tomar tan a la ligera, ¿no? Es algo que es mucho más profundo. O sea, el casarse no es cuestión de papeles, el casarse es cuestión de que quieres construir algo con una pareja, tener un futuro con alguien. Eso, bueno, todos lo sabemos. En mi caso, hablando de ese tipo de preguntas incómodas, como tú dices, Cari, la verdad es que yo no las he tenido. Tal vez muchos los dirían por su cuenta, no lo sé. Pero porque siempre cuando mantuve mi relación, las únicas personas que sabían eran mi círculo muy cercano, mi familia, mi hijo, que fue quien me dijo, mamá, lánzate si tú quieres, lo importante es que tú seas feliz, porque para que existan cambios tiene que haber un cambio de antemano. Entonces no hubieron esas preguntas, pero lo que sí sé es que por el lado de mi esposo sí hubieron, porque para un americano, bueno, y entonces te conoces con alguien y así de la nada surge el amor, ok, entonces hay esas inquietudes, ¿será que ella se quiere casar conmigo por papeles?, que quiere una ciudadanía americana, que tampoco es así como se lo imaginan, y ese es un tema que de pronto, si ustedes lo piden, lo vamos a poder tratar en otro espacio, porque la gente cuando viene para acá crees que tú te casas y al día siguiente tienes papeles, nada que ver. No. Lo otro también es el tema económico, la gente piensa que oye, que sí, ciertamente a esta edad las parejas, o sea, cuando tú escoges un esposo, ya tú tienes una estabilidad económica, claro, por supuesto. No es que nos hacemos millonarias de la noche a la mañana, es que son personas adultas, somos personas adultas que tenemos cierta estabilidad que hemos conseguido durante los años. Y definitivamente, si no te casaste con un millonario, no es que te vas a hacer millonario, porque aquí lo que ganas se consume. Sí, es un país bastante caro que de verdad hasta lo que respiras cuesta, o sea, es súper consumista, pero bueno, en todo caso, ese es otro tema también aparte. Y de las preguntas incómodas, yo creo que siempre eso va a sonar en la mente de cualquiera, porque todavía sigue ese mito de ¿cómo es que se llama cuando tú quieres el sueño americano? El sueño americano que no existe en lo absoluto. Así es. En tus sueños nada más. Solamente en tus sueños, your dreams, no más. Entonces, eso es lo que pasa, pero son muchas cosas. Es un tema complejo, grande,
pero de que existe. Y tal vez si no existe por tu parte, como es en mi caso, sí existe del otro lado, porque yo sé que a mi esposo, como americanos, ellos no entienden absolutamente No. nada. No entienden que tú no puedas viajar a otro Ajá. país. O sea, no entiendes que tengas que pedir una visa. No entiende cómo vive un latino en lo absoluto cuando se es un americano al 100%, ¿cierto? Ujú. Entonces para ellos es, pero entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, no entendía absolutamente nada. Con mi poco inglés no le podía explicar nada, que yo para vivir acá tenía que tener documentación, porque si no, no puedes vivir tampoco sin documentos. Que ese es un tema. Y háganle entender, pero es que necesitas una visa. Y pero, ¿visa ¿Qué para es qué? eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, de verdad que es un tema súper, súper, súper grande, que algún momento, bueno, depende de que ustedes nos hagan preguntitas en esto y si quieren, pues lo resolvemos después. Pero como extracto, esto se trata. Si no estás enamorada, no lo Funciona. hagas, no Sí, funciona, es porque difícil. esto es un matrimonio, esto no es comprar papeles ni mucho. Y hablando de sus esposos bellos, hermosos, ¿qué admiran de ellos? muchas cosas que Supieras tú admirar, que una ¿verdad? de las cosas que más me gustan es o sea, su puntualidad, me parece fantástica que sea tan puntual. Claro. Eso me encanta, bueno, de hecho es parte de la cultura americana, Así es, ¿no? ujú. Ser puntual. Lo otro es su hiperactividad. Me encanta que siempre esté haciendo algo, moviéndose, vamos a salir, vamos a esto, porque de verdad, aunque es agotador, ha hecho mi vida mucho más dinámica bueno, que ser sedentario, ¿no? Propiamente, Sí, ¿no? así es. Claro. Eso me encanta. Me Sí, encanta. bueno, en el caso de Jerry, pues yo admiro mucho su perseverancia, es muy perseverante, es muy detallista, es apasionado por su trabajo, me encanta que sea así, pero yo pienso que a veces también se desmanda mucho, o sea, ni mucho ni nada de eso, porque también tienes que cuidar parte de tu cuerpo, o sea, yo admiro mucho eso de que él sea un hombre demasiado trabajador, es detallista, es súper sweet, a pesar de que no siempre lo demuestra, pero es sweet. Ajá, es una persona súper linda con la cual yo creo que se puede convivir. Ese es otro punto súper importante. Que no solamente existe al casarte con una persona de otra cultura, sino también dentro de tu mismo país. Exacto, entonces tiene que haber ese match, eso con el que tú te preguntes, ¿yo puedo vivir con este hombre? Porque el estar dentro de un matrimonio sabemos que no es nada fácil. Son el encuentro cultural, no solamente de vivir en diferentes países, sino dentro de tu misma cultura, porque son las costumbres las que nos hacen diferentes. Entonces, saber si es que puedo lidiar con eso o no es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Lo Y eso- otro que siento que nos diferencia de las relaciones latinas es que para ellos su esposa es su esposa, o sea, es importante. Ya. ellos de verdad que tú te sientes tomada en cuenta, Ujú. te sientes, sabes, valorada, ellos te agradecen por todo lo Así que es. tú haces, o sea, Totalmente. eso es una gran diferencia de estar casada con un latino, ¿no? Sí, es cierto, sin desmerecer a las Claro. parejas de Latinoamérica, no se sientan mal. Pero bueno, en el caso de en el caso de estar casados, bueno, ellos como que cuando se casan es como que la esposa viene siendo como que el centro para ellos, ¿o sí? O sea, no es que me voy a jugar, tengo mi propio espacio, no hay el propio espacio para ellos, sino es siempre el compartir Sí. mi esposa, mi esposa, mi esposa. Entonces tú, bueno, obviamente vienes de otra cultura en donde Sí. realmente no tiene como que ese mismo significado, lo que significa para ellos la palabra wife. Y como dice María Gabriela, a pesar de que mi esposo es latino, él ya tiene muchos años aquí en Estados Unidos, trabajando, viviendo, ya ha hecho su vida aquí. Y también es ingeniero y es muy cuadrado. En comparación a mí, que soy de la parte de salud, que es distinto nuestra manera de pensar. Y de verdad, sí, a pesar de eso, pues que somos de la misma, Del mismo país. y todo, pues hay choques culturales, culturales, claro, ¿sí? eso sí. Porque ya él tiene muchos años aquí y como dice Gabriela, ella ya la puntualidad es sumamente importante en este país y de verdad ha sido un poco un choque, pero todo como todo. La rutina, el día a día, el conversar, el estar,
quererse, el amarse es importante para que Claro. uno llegue siempre a un... Claro, Otro punto respeto. también interesante es la improvisación. Detestan la improvisación. Ah, sí, es cierto. Pero, ¿a qué te refieres con eso de improvisación? Por ejemplo, si tú tienes una cena y son para 5 personas y llega una sexta, una séptima sin avisar, eso Sí. para ellos es bueno, un El descontrol. descalabro El absoluto. descontrol. Ah, sí. Eso también es parte de lo que llamamos Sí. choque cultural, Sí, ¿no? porque nosotros en nuestro país, si son más es mejor. Exacto. Así es, si llega una persona más, le aumentas un poquito más de agua a la olla Adelante. o haces algo un poquito más de snack. Y no hay eso de problema. tocarle la puerta sin Eso. avisar también es, bueno, visitar sin avisar, Claro. para aquí eso no funciona. Oye, ¿sabes qué? Una anécdota Ajá. súper chistosa que a mí me pasó y no sé si de pronto también a las personas que lo están escuchando. Pues la típica que nosotros como latinas obviamente nos gusta lucir bien, nos arreglamos, nos ponemos bonitas, que si los tacones, que sí, que no. Bueno, cuando para ir a la fiesta nos tardamos como una hora y media y arreglándonos, bella. Y entonces, ¿qué es lo que pasa la primera vez? Mi esposo me invita a, bueno, en ese entonces obviamente éramos enamorados, pues, y me invita a comer con toda la familia. Ay, estoy súper feliz que iba a conocer a mi suegra y todo lo demás. Bueno, el ramito de flores para mi suegra y eso. Llego para allá y con todos los primos y con mi inmenso inglés, pues obviamente era solamente así como que hello. Ok, bueno, pero eso de ahí ustedes saben. Entonces terminamos de comer. Por decirte, llegamos a las 7. Entre que nos sirven, porque era un gentío como unas 20 personas más o menos, qué sé yo. Entonces se tardó todo hasta terminar de comer, eran las 8:30 de la noche. Ya, entonces perfecto, ya todo el mundo se empezó a despedir y bueno, pues yo ya iba para el carro y todo eso. Pero yo dije, de seguro, pues aquí es que nos vamos a reunir en la casa de los hermanos, aunque sea para hacer el after. After que nunca existió. After O sea, dormir. nada que ver. Te arreglas tan divino, preciosa y hermosa, vas, comes, conversas un ratico y te vas. vas. 2 horas. Porque la modalidad acá tampoco es que tú vas y ocupas una mesa, a menos que sea un restaurante Sí. latino, y te quedas un año ahí conversando, que sea pidiendo un pasapalito más. No. Igual si visitas a alguien. Exacto. Igual si Después visitas del a alguien café, let's go. Entonces, te arreglaste, más tardaste en arreglarte Así es. que ir y que la fiesta se acabe. Es como decir, Dios mío, que esto es una matiné. Ujú. Ajá. Pues sí lo es. Un Entonces, ese es un enfrentamiento cultural que tú dices, Dios mío, no puedo con esto. ¿Y dónde está el bailecito después? Sí. O sea, todavía te sigue quedando esas ganas así latinas, porque nosotros somos de mucho movimiento, de querer seguir disfrutando, de matarte la risa, de cantar, de hacer muchas cosas. Y entonces, eso no existe acá. No. Ok, No existe y hablando de esto, ¿qué hubiesen hecho distinto? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Qué hubiese hecho distinto? Pues, si hablamos legalmente... Aprender inglés. Aprender inglés, exactamente. Esa es una buena respuesta. Primerito, aprender inglés porque esa es la parte más difícil y es la que realmente te quita el suelo y ante todo el enfrentamiento que tienes que hacerlo en un nuevo país y comenzar de cero, ¿no? Sí, yo también Sí, pienso aprender que inglés. si cambias algo de lo que sucedió, pues no estaremos aquí también. Exactamente. Claro. Así es también, hay que dejarlo en manos de Dios, como Sí, dice. sí. Porque muchas cosas, posiblemente hubieses entendido todo lo que tu esposo te hubiese dicho y te hubieses salido corriendo. Hablando de eso, mi suegra dijo, ahora sí, este matrimonio va a ser un éxito con mi marido. Yo digo, ¿y entonces por qué? Porque ninguno se entiende. Ni él entiende ni- Mi español ni él entiende el inglés. Entonces, Ahorita con el tema de comunicación, ¿cierto? exactamente. Palabras Entonces, sabias. Palabras sabias de mi suegra que ya no está aquí en este mundo, pero bueno, ella sí se lo dijo eso. Mi esposo dijo, no, esta vez sí te va a ir bien en tu matrimonio. Ahora tengo una duda, ¿no? ¿En algún momento quisieron regresar a su país? ¿O salir Luego corriendo? el silencio lo dice todo. Varias veces, sí, varias veces. Porque casarse con una persona extraña, pues tiene sus pros y sus contras. Pues. Entonces, sí, hay veces que sí provoca devolverse. Bueno, y yo creo que eso es algo que, hablando desde acá adentro para afuera, ¿cómo es? Sin pretender esconder nada, es que sí, eso siempre va a pasar, porque dentro de un matrimonio, ya sea aquí, allá o en donde sea, siempre van a haber esos desequilibrios, entonces siempre te vas a cuestionar y vas a decir, ¿será que realmente lo que hice fue lo correcto? Ujú. ¿Sí? Siempre, porque hay muchos momentos de soledad, hay muchos momentos, sobre todo eso, de sentirte sola y de que no compartes esa parte familiar, que esa parte estás como
como latinoamericana, estás acostumbrada a sentir ese calor familiar, de que cuando algo pasa, todos están ahí para saberlo, ¿sí? Eso no sucede acá. Entonces, no es que sea falta de comunicación, es falta de cultura. Sí. Entonces siempre van a haber esas inquietudes, pero como les decimos, siempre que es lo que, al tomar una decisión como esta, siempre tienen que estar súper claras con qué es lo que van a experimentar, ¿sí? El comenzar de cero y si realmente el sentimiento que tienen hacia la otra persona, el sentimiento, las ganas y de querer formar un equipo, son realmente verdaderas y grandes como para lograr hacerlo, porque eso va a ser lo que siempre te ayude a permanecer, si no, Así no hay es. como. Como les dije antes, Sí. proyecto de vida. Un proyecto de vida importante que tengan en la misma visión a dónde Ajá, quieren llegar, sí. qué quieren hacer, qué quieren lograr con un matrimonio tan Tan multicultural. multicultural, exactamente. Sí, y como les hablé, pues yo traje a mis 2 hijas para acá y también, o sea, conocerse, porque ellas no conocían a mi esposo y entonces eso fue difícil en su momento, pero bueno, ya con el pasar del tiempo yo conozco a los hijos de él conoce a mis hijas y eso no es fácil porque son teenagers, adolescentes. Ustedes han hecho una gran familia. Sí, y somos bastantes, y así que bueno, pero nada es imposible. Lo importante es que tengamos eso, un porqué y un para qué. Así es, un propósito, un ¿verdad? propósito, Siempre el eso. propósito es lo importante. Sí, Ujú. sí, así es. Bueno, ya tenemos que ir cerrando este programa tan maravilloso, ¿verdad? Y tan extenso, porque de verdad esto tiene mucha tela que cortar, como dicen por ahí. Este tema lo podemos ampliar más adelante, si ustedes quieren, nos escriben y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Sí. Ujú. Así es, claro que sí. Bueno, podemos en otro espacio hablar un poco más extensa acerca de muchas cosas, porque algo que no tocamos el tema es, por ejemplo, parte comida, Sí. que ese es un tema bastante interesante, pero bueno, en ese tema ya nos ampliaremos en otro momento. Les agradecemos muchísimo el estar aquí presentes. No se olviden, por favor, siempre de poner qué temas les gustaría tratar o en qué tema de esta parte les gustaría ahondar, y aquí estamos siempre para apoyarnos. Como decimos, no es que esta realidad sea para todo el mundo, simplemente cada quien vive su propia realidad, pero sí son cosas que muchas veces son en común para la gente que emigramos. Sí, así es. Bueno, acuérdense, suscríbanse, denle a la campanita, síganos en nuestras cuentas y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bye. Te ves, mujer.